Génesis, tipologías y ciclo de las rocas. ¿Qué es la génesis y qué son las rocas? La génesis es el origen o principio de una cosa, o bien es el proceso mediante el cual se ha originado o formado algo, en este caso, las rocas. Una roca es la asociación de uno o varios minerales o mineraloides. Sus características es que son naturales, inorgánicas, heterogéneas, de composición química variable, sin forma geométrica determinada, como resultado de un proceso geológico definido. También las rocas están sometidas a continuos cambios por las acciones de los agentes geológicos, según su ciclo cerrado, es decir, el ciclo de las rocas, en el cual intervienen incluso hasta los seres vivos. En la tipología de las rocas nos podemos encontrar con tres tipos, que vienen siendo las rocas ígneas, las metamórficas y las sedimentarias. Las rocas ígneas son producto del enfriamiento y solidificación del magma, que es una masa mineral fundida que incluye volátiles y gases disueltos. Este enfriamiento puede darse dentro de la corteza terrestre, dando origen a rocas ígneas plutónicas o mejor conocidas como intrusivas, como el granito, el gabbro, etc. O bien al entrar en contacto con la atmósfera o en el océano, lo cual originan las rocas ígneas volcánicas, mejor conocidas como extrusivas, como lo es el basalto, riolita u obsidiana. El proceso es lento, cuando ocurre en las profundidades de la corteza, o más rápido si sucede en la superficie. Las rocas magmáticas intrusivas son las más abundantes, forman en la totalidad del manto y las partes profundas de la corteza. Son las rocas primarias, el punto de partida para la existencia de todas las demás rocas. Las estructuras originales de las rocas ígneas son los plutones, formas masivas originadas a gran profundidad. Los diques, que son constituidos en el subsuelo como rellenos de grietas, y coladas volcánicas, que son mantos de lava enfriados en la superficie. Dependiendo de la composición del magma de partida, más o menos rico en sílice, se clasifican en ultramáficas, que son las ultrabásicas, las máficas, que son las básicas, intermedias y félsicas, que son ácidas, siendo estas últimas las más ricas en sílice. En general, son más ácidas las más superficiales. Algunos ejemplos de rocas ígneas son el granito, la pegmatita, la tonalita, la granodiorita, la diorita, el gabbro y por último la peridotita. Otro tipo de rocas son las rocas sedimentarias. Antes de decir qué son las rocas sedimentarias, es necesario conocer el concepto de la palabra meteorización, ya que a partir de aquí será muy común encontrarlo en la presentación. La meteorización es el conjunto de procesos externos que provocan la alteración y disgregación de las rocas en contacto con la atmósfera. La historia de una roca sedimentaria comienza con la alteración y la destrucción de rocas preexistentes, dando lugar a los productos de la meteorización, que pueden en el mismo lugar donde se originan, formando los depósitos residuales, aunque en el caso más frecuente es que estos materiales sean transportados por el agua de los ríos, el hielo, las corrientes oceánicas, hacia zonas más o menos alejadas del área de origen. Estos materiales finalmente se acumulan en las cuencas sedimentarias, formando los sedimentos que, una vez consolidados, originan las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se forman en cuencas de sedimentación, las concavidades de terreno donde los materiales son arrastrados más que nada por la erosión. Son conductos de ayuda por medio de la gravedad. Las estructuras originales de las rocas sedimentarias se les conoce como estratos, que son unas capas formadas por depósitos. Se constituyen por diagénesis, que sería la compactación y la cementación de los sedimentos, materiales procedentes de la alteración en la superficie de otras rocas.
A su vez, las rocas sedimentarias se subdividen en 3 grupos, que serían las detríticas o clásticas, las químicas o no clásticas y las bioquímicas. Las detríticas o clásticas son aquellas que son formadas por materiales de producto de la intemperie, la erosión en la superficie. Estos son transportados y finalmente depositados, por lo que presentan una textura denominada clástica, por ejemplo, el conglomerado, la brecha, la arenisca de cuarzo, la arcosa, la lutita y, por último, la arcillita. Las rocas sedimentarias químicas o no clásticas se originan a partir de los materiales depositados por medios químicos, donde los cristales son mantenidos juntos por uniones químicas o entrelazados unos dentro de otros. Por ejemplo, la caliza, el yeso, la sal de roca y la dolomia. Las rocas sedimentarias bioquímicas son las rocas formadas por la actividad de los organismos. Se le conoce como rocas sedimentarias bioquímicas. Por ejemplo, la caliza, el pedernal y el carbón mineral. Cabe decir que de las químicas proceden las bioquímicas. Las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas son un tipo de roca que se genera gracias a rocas ya existentes, tanto sedimentarias como ígneas, e incluso otras metamórficas, al sufrir un aumento de temperatura y de presión por procesos geológicos, tales como el enterramiento o intrusión de magmas. Sufren cambios tanto en sus minerales, en su formación a nivel químico. Hay que tener en cuenta que esta modificación siempre se produce a partir de otras rocas sólidas. Presentan una laminación en sus minerales debido a la presión con la que se forman. Esta característica se le denomina foliación y permite hacer la clasificación de las rocas metamórficas según su forma. En sentido estricto, es metamórfica cualquier roca que se ha producido por la evolución de otra anterior, al quedar ésta sometida a un ambiente energéticamente muy distinto al de su formación, mucho más caliente o mucho más frío, o con una presión muy diferente. Existen distintos tipos de metamorfismo por los cuales la piedra o roca cambia. Uno de los más conocidos es el metamorfismo de contacto o bien térmico, donde la temperatura es uno de los factores esenciales para este cambio, pues más que nada habla de la intrusión de magma dentro de la roca, provocando que los minerales se recristalicen, se deshidraten y se produzcan reajustes mineralógicos en consecuencia. El metamorfismo regional habla más que nada de sus factores principales, que vendría siendo la presión y la temperatura. Este proceso se produce de una forma muy progresiva desde la corteza hasta las capas más profundas de la roca. Al ser una evolución gradual puede clasificarse como metamorfismo de bajo, medio y alto grado. El metamorfismo de impacto o de choque se refiere más que nada a la presión y energía que se produce por impactos, por ejemplo en caso de choques y cráteres meteoríticos o explosiones, es decir, en general es de extensión local causado por la colisión de un cuerpo extraterrestre. Por último, el metamorfismo de presión o dislocación. El metamorfismo de presión, tal y como lo indica su nombre, se produce por presión, pero a diferencia del metamorfismo de impacto, no intervienen cuerpos extraterrestres. Es decir, se produce cuando dos bloques se desplazan y por consiguiente la textura de las rocas cambian por la rotura y fragmentación en los minerales. Por último tema a tratar sería el ciclo de las rocas o el ciclo litológico. Cabe mencionar que no todas las rocas obedecen a este ciclo. Muchas se comportan de manera muy diferente. El ciclo de las rocas puede empezar cuando el magma se eleva desde el manto. Supongamos que se forman erupciones volcánicas. La lava que se enfría en forma de basalto, que viene siendo una roca ígnea, en un volcán continental de punto caliente. A este proceso se le conoce como cristalización.
Cuando las rocas ígneas afloran en la superficie, experimentarán un proceso sedimentario, dando lugar a una roca sedimentaria. Si esta roca sedimentaria, además, es enterrada a una profundidad y es sometida a procesos metamórficos, la roca reaccionará ante el ambiente cambiante y se convertirá en una roca metamórfica. Finalmente, cuando esta última es expuesta a cambios de presión adicionales o a temperaturas aún mayores, se fundirá, creando un magma que nuevamente acabará cristalizando en rocas ígneas. A continuación, tenemos un esquema del ciclo de las rocas, que en realidad se muestran varios ciclos. El que yo les acabo de explicar, que es el ciclo básico, lo señalan todas las flechas naranjas prolongadas y un poco más anchas. Se comienza por una roca ígnea, por la temperatura y el derretimiento de la magma, que va a través de un proceso de erosión, transporte y depósito, hasta convertirse en rocas sedimentarias. De rocas sedimentarias pasa por un proceso de erosión, transporte y redepósito, al mismo tiempo de entierro y temperatura, para formar últimamente rocas metamórficas. Y así nuevamente el ciclo vuelve a comenzar por medio de una fusión parcial. Se puede percatar que dentro de cada fase del ciclo se desprenden otras flechas más pequeñas, igual de color naranja. Pero esto es porque estas rocas no siempre obedecen el mismo orden. Es decir, que algo muy común en todos estos cambios es que requieren grandes cantidades de tiempo para realizarse. Lo expuesto anteriormente es un ciclo básico, pero no es el único ciclo posible. Las rocas ígneas son un ejemplo de ello, ya que en vez de ser expuestas en la superficie terrestre, pueden permanecer enterradas profundamente, siendo sometidas a grandes fuerzas de compresión y a temperaturas muy elevadas, transformándose directamente en rocas metamórficas, sin pasar por ser rocas sedimentarias. Las rocas metamórficas y sedimentarias, así como los sedimentos, no siempre permanecen enterrados, ya que las capas superiores pueden ser eliminadas, dejándolas expuestas. Cuando esto ocurre, los materiales se intemperizan o bien se erosionan y se convierten en una nueva materia prima para rocas sedimentarias. Así sucesivamente, las rocas interactúan entre sí pasando de un tipo a otro, según los factores que la afecten. Obviamente existen muchas variantes en este ciclo, como por ejemplo que la roca sedimentaria formada quede en el exterior por la acción de la erosión y meteorización, vuelva a ser sedimento para luego formar otro tipo de roca sedimentaria, etc. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.